Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 7 de agosto de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Tenían la oportunidad histórica de hacer algo bien, y lo echaron a perder. Los precandidatos de la alianza PRI-PAN-PRD ya empezaron a hacer trampa en lo que se refiere a conseguir firmas de apoyo ciudadano. Quien lo dice no es una figura morenista, sino Xóchitl Gálvez. De acuerdo con lo que comentó la senadora en Sinaloa, algunos de sus contendientes han tenido un repentino y extrañísimo crecimiento en la recolección de firmas para llegar a las 150,000, que es lo mínimo que les pide el Frente Amplio por México. Si bien el proceso de registro de los simpatizantes se modificó para facilitarlo, de acuerdo con Gálvez, algunos de quienes aspiran han aumentado sus firmas como si salieran en la casa de los famosos, cuando la realidad es que han hecho muy poco por tener contacto con la sociedad para promoverse, que les conozcan y les apoyen. Para colmo, el objetivo de las 150,000 firmas de apoyo era poder crear un padrón de simpatizantes para llevar a cabo una eventual elección interna. Pero si desde ahora ya se están inflando las cifras, lo que era una buena idea puede acabar siendo un fracaso. Ayer en Acapulco arrancó la llamada Reunión Internacional de Verano de Potencia, que congrega a personas del sector público, de las empresas contratistas, de proveedoras de tecnología y todas aquellas relacionadas con el mercado eléctrico de México. Quienes han asistido saben que los más asediados, lisonjeados y apapachados suelen ser los representantes de la Comisión Federal de Electricidad, desde sus altos directivos hasta sus gerentes regionales o ingenieros. ¿Por qué? Pues porque la empresa es la gran consumidora de todo lo que ahí se ofrece. Sin embargo, en la edición de este año aparecieron al lado de los de la CFE unos personajes singulares vestidos de verde olivo. La presencia de mandos militares llamó mucho la atención a los asistentes, por lo que más de uno se pregunta si ahora a las Fuerzas Armadas también les van a encargar instalar diablitos para la 4T. El rating de la mañanera viene en picada, y en Palacio Nacional lo saben. Si bien tiene un público más o menos fiel, por no llamarlo adicto, la realidad es que los números de sus visitas en las plataformas digitales vienen a la baja aceleradamente. El problema para los estrategas de la comunicación presidencial es que a AMLO le pasa lo mismo que a Chabelo y al Chavo del Ocho. Dejó de ser novedad y se repite a sí mismo. Y si no lo creen, espérense a ver cómo nuevamente hoy ignora las disposiciones del INE y se entromete en un proceso electoral que todavía ni empieza y que mucho menos le toca. No sería raro que para tratar de recuperar un poco de la audiencia perdida, el jefe del Ejecutivo se ponga a regalar salas, comedores y televisiones en plena mañanera. Igual, y en una de esas, pone a sus funcionarios a subir por el palo encebado. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. El contratista misterioso de Palacio Nacional. El pasado 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración del Día de la Expropiación Petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México, lleno y en donde se instalaron pantallas, vallas metálicas y cientos de sillas. Sin embargo, al solicitarle a Presidencia de la República el nombre de la empresa a quien se le entregó el contrato C7-23-AD-SN-002-2023
para organizar y llevar a cabo este evento masivo, la dependencia federal se ha negado a dar a conocer su nombre al asegurar que es información reservada y que su difusión podría comprometer la seguridad nacional. Nos indican que además del nombre en la respuesta a la solicitud 31000123001446, se reservó su registro federal de contribuyente, domicilio fiscal y demás documentación que identifica a la empresa. Lo raro es, en este caso, nos hacen ver, es que hay una docena de contratos de eventos masivos del presidente López Obrador que han sido públicos y sin ninguna restricción. ¿Qué tiene de especial este? ¿Será que el presidente López Obrador conoce a su equipo que está ocultando esta información? ¿Será que no han escuchado la consigna de su jefe de que la vida pública debe ser cada vez más pública? Buscan legisladores impedir distribución de los libros de texto. Nos adelantan que desde la Cámara de Diputados, las y los coordinadores parlamentarios de Va por México, PRI, PAN y PRD, emprenderán una querella legal para impedir la distribución de los libros de texto gratuito que están programados para comenzar a distribuirse el próximo 28 de agosto. Asimismo, nos comentan, anunciarán una propuesta de reforma para establecer que no se puede adoctrinar a los niños mexicanos a través de modificaciones a los textos escolares. El anuncio lo harán hoy en el recinto legislativo de San Lázaro. El expresidente incómodo, con quien ya no saben qué hacer en la oposición, es con el expresidente Vicente Fox. Y es que nos cuentan que, en su afán de criticar al presidente López Obrador y su cuarta transformación, el guanajuatense ha metido las dos botas. Hace unas semanas, al exmandatario se ganó la rechifla de propios y extraños por un polémico tuit considerado racista, que mencionaba el origen de algunas de las 6 corcholatas del oficialismo. Pues bien, este domingo el exmandatario la volvió a hacer con un tuitazo en el que comenta sobre el ataque contra familiares de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, al señalar que cría cuervos y te sacarán los ojos. Así, hasta con faltas de ortografía. Por eso, en la oposición están en ese plan de que mejor no nos ayudes, compadre. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. AMLO se mantiene. Se avecina una dura confrontación desde presidencia. Y es que nos dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá arreciando contra los fallos del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. No va a soltar su postura de mantener su derecho a la libre expresión al continuar con la presentación de encuestas en la mañanera sobre partidos políticos y su aprobación como mandatario. Xóchitl la puntera. Xóchitl Gálvez supera 2-1 a su más cercano contendiente Santiago Krill en el proceso del Frente Amplio por México. De acuerdo con la encuesta que publica hoy El Heraldo de México, los aspirantes a la presidencia tienen que hacer algo extraordinario para remontar. De lo contrario, están condenados a seguir rezagándose. Pasaporte violeta. Marcelo Ebrard dio a conocer ayer su pasaporte violeta, programa social destinado a jefas de familia en situación de dificultad, salud y créditos y un salario de 3,000 pesos mensuales. Forman parte de la propuesta. Las próximas semanas serán cruciales y Ebrard sabe que solo puede pasar a una nueva etapa con proyectos innovadores. Colosio imparable. Nos hacen saber que en Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio está imparable, y entre los naranjas es el personaje mejor evaluado de cara a las elecciones de 2024. En los 19 estados
que han levantado encuestas el partido de Dante Delgado, en todo sale a la cabeza el hoy alcalde de Monterrey y Nuevo León. Golpe contra la niñez. Preocupadas por el derecho a la alimentación y el sano desarrollo de los recién nacidos, madres de familia denunciaron un nuevo golpe contra la niñez mexicana. Resulta que el 28 de julio, el diputado morenista Emanuel Reyes Carmona presentó una iniciativa para desalentar el uso de los sucedáneos como alternativa para alimentar a los bebés. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Habrá precampaña para los aspirantes a la Ciudad de México desde 2023. Si bien algunos de los aspirantes a ser candidatos de su partido a la jefatura de gobierno en 2024 se andan placeando en las alcaldías o teniendo reuniones vecinales, nos dicen que hoy el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuya titular es Patricia Bendaño, fijará las fechas para el proceso electivo y será el próximo 5 de noviembre la fecha legal para que arranquen las precampañas de quienes buscan suceder a Martí Batres en el cargo. El término será el 3 de enero de 2024. También para los que quieran ser alcaldes y diputados locales. Así que habrá que ver si los partidos políticos se adaptan o adelantan todo y empiezan en los primeros días de septiembre, luego de las definiciones de los candidatos presidenciales tanto de Morena como del Frente Amplio por México. Limón y Taboada defienden a Álvaro Obregón. Nos dicen que este fin de semana los alcaldes Lía Limón y Santiago Taboada coincidieron en que la alcaldía Álvaro Obregón debe permanecer como bastión de la alianza Va por México. E incluso dijeron será pieza clave para ganar la Ciudad de México en las próximas elecciones. Nos detallan que esto lo aseguraron al asistir al informe de actividades de la diputada local del PAN, Claudia Montes de Oca, en donde ambos ediles señalaron la importancia del trabajo territorial que realizan los legisladores. Precisamente nos comentan, destacaron la labor que realiza Montes de Oca del Olmo, quien rindió su segundo informe legislativo en el que subrayó que ha atendido más de 3.500 gestiones ciudadanas ante la alcaldía y dependencias del gobierno capitalino. Y en Iztacalco ya se mueven las corcholatas. Nos platican que en la alcaldía Iztacalco, donde gobierna el morenista Armando Quintero, quien ya fue reelecto como edil, hay varios que están alzando la mano en Morena para pelear por esa candidatura. Una de ellas, que nos afirman no le desagrada la idea, es la diputada local y secretaria general del partido Guinda en la capital del país, Lourdes Paz Reyes, quien fue electa representante popular en esa demarcación. Y es que, además en la semana, si bien algunos aseveran que no fue un destape o un apoyo abierto, sí llamó la atención de más de uno que el diputado federal Julio César Moreno, quien es el líder político en Venustiano Carranza, le echara flores a doña Lourdes sobre su labor legislativa. Así que los perfiles de apoyos empiezan a dar más color. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Algunos dicen que atacarán al crimen organizado con resortes, piedras y palos, pero no deja de prender focos ámbar la creación de las llamadas autodefensas de transportistas. Los dirigentes del sector que organizan estas acciones afirman que tan solo este año van más de 2.000 unidades quemadas, volcadas, destruidas o robadas por el crimen organizado en actos de extorsión. Se trata de un grito desesperado de ya basta. No podemos seguir con los cada vez más elevados índices delictivos. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Regularizar permisos.
la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad solicitó al Instituto Nacional de Antropología establecer comunicación con vecinos del pueblo originario San Simón Ticumac, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, a fin de buscar alternativas para la conclusión de los trabajos de acondicionamiento del kiosco del pueblo. Y es que las obras realizadas en este inmueble son parte del beneficio otorgado a través de la consulta de presupuesto participativo 2021, realizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, esta intervención se realizó sin dar aviso al INAH, para efectos de que diera su visto bueno, por la cual fue clausurada. Sensible pérdida. Este fin de semana falleció la diputada del PRI, Lourdes González. Hasta donde se sabe, hace un par de meses, la legisladora enfermó y surgieron complicaciones. Prácticamente fue al finalizar el periodo ordinario cuando comenzó con el padecimiento. La diputada de Coajimalpa murió a los 57 años. Era cercana al alcalde de aquella demarcación, Adrián Rubalcaba. Entre quienes manifestaron sus condolencias están el alcalde de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, la alcaldía Coajimalpa, el grupo parlamentario de Morena y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Se prevé que en breve su suplente, la ciudadana Guadalupe Barrón Hernández, sea convocada para rendir protesta en el legislativo local. Requisitos para arrendar actos discriminatorios. La diputada local Elizabeth Mateos propuso, a través de una iniciativa, considerar como nueva forma o conducta discriminatoria a quien condicione, limite o niegue el arrendamiento a familias que tengan menores de edad y animales domésticos. Para ello es necesario realizar reformas y adiciones al artículo 6 de la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, así como el artículo 2412 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de discriminación en arrendamiento de bienes inmuebles. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. En Veracruz, una de cal por las que van de arena. Donde hubo una perla de justicia, nos cuentan, fue en Veracruz, pues se remendó una pifia del coordinador de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Casarín, y fue reinstalada como magistrada en la tercera sala penal del Poder Judicial del Estado, Gladys Pérez Maldonado, quien había emprendido una lucha legal por años ante su ilegal destitución. Nos explican que el lugar de doña Gladys había sido ocupado por la magistrada Ailet García Cayetano, quien es ni más ni menos que hermana de la secretaria del Trabajo Estatal, Doreni García Cayetano, también de Morena, cercana y de todas las confianzas del gobernador Cuitlagua García Jiménez. Nos adelantan que doña Ailet no se quedará sin chamba, pues será cambiada a otra sala penal, aunque cargue con la humillación y las pifias legislativas de su partido. De pena ajena. Desacuerdos en derechos humanos de Jalisco. A un año de haber llegado al cargo, nos dicen que la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, no ha logrado sacudirse la percepción de que es una funcionaria a modo de los intereses de Movimiento Ciudadano, que es el partido en el poder en esa entidad. Nos indican que en el organismo las diferencias están rudas, pues en una sesión los consejeros ciudadanos rechazaron el anteproyecto de presupuesto para el 2024 de doña Luz. Incluso uno de ellos, Carlos Elizondo, anunció que promoverá ante el Congreso Estatal su remoción por considerar que se hace de la vista gorda ante la grave crisis de desapariciones que se registran en la entidad, además de solicitar un presupuesto opaco. Aunque doña Luz
lo amagó con acusarlo de violencia de género, más de uno aplaudió a don Carlos. ¡Sas! Desde el cuartel, alcaldesa de Tijuana arremete contra Xóchitl Gálvez. La que mostró que es bateadora ambidiestra en Baja California, nos relatan, es la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, de Morena. Pues ahora le tocó conectarle un hit a la precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, del PAN. ¿Nos recuerdan que doña Montserrat, desde hace tiempo, vive en un cuartel militar por seguridad, ante presuntas amenazas que recibió? Pero hace unos días doña Xóchitl le quiso poner sal a la herida, y ante los cuestionamientos de que si habitaría en una zona militar por su seguridad, la hidalguense respondió con jiribilla que ella no se encuartelaría, lo cual le caló a doña Montserrat, quien reviró que no va a tener que irse a ningún cuartel porque ella no va a ganar. Pero que conste que el que se ríe se lleva. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que hoy se presentará el documental sobre Marcelo Ebrard titulado El Camino de México, mismo nombre que el libro, un recorrido por más de 40 años de carrera como legislador, secretario de Seguridad capitalino, jefe de gobierno y encargado de la política exterior, además de momentos de su vida personal y sus intenciones de ser presidente. Por cierto, el ex canciller arrancó la semana con su propuesta de apoyo económico a las jefas de familia mediante el pasaporte violeta, un nuevo tema que pone en la mesa y obliga a las corcholatas a reaccionar. La presentación de la cinta es a las 19 horas en el Teatro Centenario de Coyoacán. Trascendió que el comité organizador del Frente Amplio por México tendrá que revisar con lupa las firmas de sus aspirantes fast track, pues hay casos como el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, que presumió este domingo las 150,000 firmas que requiere para pasar a la segunda ronda, pero sin tener un pie en el país. Este anuncio hizo enojar a otros competidores que sí han hecho labor a ras del suelo, como Xóchitl Gálvez, quien hizo un llamado al comité organizador para que revise si la plataforma fue embarazada. Trascendió que en el gobierno federal se encendieron los focos rojos por los hechos de violencia en Guerrero, cuyo más reciente capítulo fue el ataque contra Zulma Carvajal, prima de la gobernadora Evelyn Salgado, y aspirante de Morena en Iguala, en el que resultó muerto su esposo. A partir de esos incidentes, se sigue de cerca la pista a funcionarios de ese gobierno para saber si hay relación con integrantes de la delincuencia. Así que los grupos de inteligencia de diversas dependencias andan con mucho trabajo. Trascendió que la carrera de técnico ferroviario en el CONALEP de Quintana Roo, que pretende dotar de mano de obra al Tren Maya, ha sido todo un éxito, pues en las últimas semanas se han inscrito 170 alumnos en Cancún y Chetumal, de los cuales 30% son mujeres. E incluso la gobernadora Mara Lezama planteaba la posibilidad de invertir recursos a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, para construir un aula más amplia, los espacios para los jóvenes interesados. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 7 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día y una estupenda, fructífera y saludable semana.
Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien le recuerda que la síntesis informativa también la puede escuchar en las plataformas de Amazon Music, Spotify, iHeartRadio, entre otras.